Listo. Bueno, vamos a comenzar con la clase del módulo 3 entonces, que corresponde a PowerPoint. El uso del PowerPoint o las diapositivas, ¿en qué consiste? En poder generar un archivo que a mí me permita tener las diferentes diapositivas. El primer paso es agregar la diapositiva de título. Después, desde el botón nuevo, yo puedo ir agregando nuevas diapositivas. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. No me deshabiliten los micrófonos, por favor. No habiliten los micrófonos, que se escucha mucho ruido por acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Vamos a hacerlo desde el principio. Yo agrego la diapositiva de inicio, que tiene el título, ¿cierto? Desde la pestaña inicio, en el botón nueva diapositiva, yo puedo agregar diapositivas nuevas. ¿Ya? Ahora, estas son diapositivas que tienen el mismo diseño. ¿Qué pasa si yo necesito agregar diapositivas con diseños diferentes? Desde el mismo botón nuevo, donde dice nueva diapositiva, despliego la lista y tengo los temas. ¿Ya? Puedo seleccionar, por ejemplo, título de objetos, dos objetos para comparar, y también puedo insertar solo el título, que es bastante útil cuando quiero solamente el título descriptivo y agregar una imagen. ¿Ya? Sí. ¿Y qué quiere a cambio? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a agregar el título, presentación de práctica, el nombre, ¿cierto?, de los integrantes o del presentador. Voy a agregar una segunda diapositiva. PowerPoint sirve para crear presentaciones con objetos como texto, imágenes o formas. Ya, ahí tenemos algo. Vamos a hacer una comparación. PowerPoint versus presentaciones de Google. ¿No? PowerPoint, presentaciones de Google. ¿Y acá qué vamos a agregar? No requiere de internet. Funciona. Profe, ¿Sí? disculpe, sabe que tengo que marcharme, pero la clase va a quedar grabada, ¿cierto? Esta clase va a quedar grabada y de todas maneras puede conectarse a otra clase mañana si me manda un correo. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Ya, entonces, PowerPoint, ¿cierto? No requiere de internet, funciona principalmente con Windows. Presentaciones de Google requiere de una conexión a internet. Funciona en cualquier computador. ¿Ya? Ahí estamos haciendo algún texto general para comparar, ¿ya? Y acá vamos a tener insertar elementos. Listo. Entonces, yo ya tengo texto, agregué cosas, pero esto es una mala práctica, ¿ya? ¿Qué le recomiendo yo? Cuando vaya a hacer una presentación, lo que debiera hacer usted es, primero que nada, insertar el fondo de la presentación, ¿ya? ¿Cómo agregamos el fondo de la diapositiva? En alguna zona blanca le damos clic derecho y tenemos formato del fondo. La otra manera es pestaña diseño, nos vamos al fondo y tenemos el botón formato del fondo. Son el mismo botón, ¿ya? Los dos caminos son totalmente válidos. Personalmente yo prefiero clic derecho, formato del fondo. Listo. Tenemos tres opciones. Relleno sólido,
relleno con degradado y relleno con imagen o textura. Denme un segundito, por favor. No, venga al tiro. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar el formato del fondo, ¿ya? Que es agregarle un color sólido, un degradado o una imagen o textura. El relleno sólido, selecciono la opción de relleno sólido, voy al color y simplemente selecciono el color que quiero, ¿ya? Puedo ir cambiando entre los colores del tema o los colores estándar. Los colores del tema son colores más bien suaves, ¿ya? Son colores que están pensados para una presentación, no son tan intensos. Por ejemplo, este amarillo es demasiado intenso para una presentación. Si yo pongo este color en un proyector, se va a ver demasiado intenso y la presentación no va a ser buena. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo yo? Que si va a utilizar un color sólido, utilice un color del tema o desde el botón más colores, yo puedo agregar otros colores más. ¿Ya? Los puedo ir seleccionando y agregar. Entonces, también desde el botón más colores, puedo seleccionar el personalizado y mover este selector y escoger un color personalizado por mí. ¿Vale? Y, más de internet. Ya, ¿mejoró ahí un poco? ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? Ya, súper. Ahí mejoró un poquito la señal entonces. Vale. Sigamos entonces. Como les decía, para recapitular la información. El relleno sólido, lo mejor es que seleccionen un color de los temas, ya que son colores que están pensados, entre comillas, para una presentación. No son colores tan intensos. O pueden seleccionarlo desde más colores, ¿ya? Y hacer su propio color personalizado, por si no lo encuentran ahí. ¿No? Listo. La segunda opción que tenemos son relleno con degradado. El relleno con degradado me permite también seleccionar un color, pero, como dice el nombre, agregarle un degradé o degradado. Desde degradados preestablecidos, puedo seleccionar el degradado que yo quiero o necesito. ¿Ya? Vamos a ver qué están preguntando. Yo no escucho nada, solo no sé si en la aplicación que no vas a escuchar o qué. Y probado con diferentes audífonos, incluso le he subido el volumen y no deja escuchar. No sé qué podrá ser, estimado, porque sus compañeros me están escuchando. Puede ser el internet, que esté el computador silenciado, o cuando le deja acá en la parte de abajo hay un selector de audios. ¿Ya? Ahí tiene que seleccionar cuál va a ser la entrada. Si va a ser del micrófono, varios micrófonos o el altavoz. Ya también los puede probar. Ya, ahí están dando una descripción más coloquial que se escucha de la perra, dicen. Ya, traten de ver las configuraciones de audio antes de entrar, ¿ya? Continuemos. Entonces,
El relleno con degradado, yo lo selecciono, ¿ya? ¿Y qué le recomiendo yo? Seleccione cualquier color con degradado y después cambie a radial, ¿ya? El tipo le voy a poner lineal, le voy a poner radial, rectangular, camino o sombra del título, ¿ya? Puede seleccionar cualquiera de esos. Vamos a seleccionar radial, vamos a cambiar la dirección para ver desde qué sentido se ve el radial, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora para configurarle otro color? Tenemos los puntos de degradado. En los puntos de degradado, yo selecciono un punto, le doy un clic, marco un punto, por ejemplo este del medio, y lo voy a cambiar el color por púrpura, y el otro selector lo voy a cambiar por... me equivoqué. Denme un segundito, ¿eh? Me la borré. Voy a cambiar entonces este color púrpura desde el medio y el de acá color rojo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí pueden ir haciendo mezclas de colores según lo que ustedes vayan queriendo. Entonces también lo podemos dejar ahí. ¿Ya? Ahí pueden ir haciendo mezclas de colores. Yo les recomiendo de nuevo, seleccione uno preestablecido y le cambia los colores o le va agregando los puntos. Vamos a ver qué estamos conversando. Solo veo lo que hace el profe, no escucho nada, pésimo servicio. Ajá, me pasa lo mismo, prefiero la otra aplicación que ocupaba para el video. Profesor, eso no. De Google. En presentación de Google no sé si están disponibles los degradados, ¿ya? La clase va a estar grabada y la van a poder ver más tarde en YouTube, para los que no escuchan. De nuevo, para las personas que nos están escuchando, opciones. Voy a escribir. Para los que no escuchan, desconéctense y conecten. Conéctense, revisen los micrófonos o dispositivos de audio. ¿Ya? Acá están los dispositivos de audio. ¿Ya? Eso es lo que más se me ocurre ahora de manera rápida que pueden hacer. Lo otro es que sea la configuración del computador, ¿ya? Acá abajo está el micrófono, los parlantes, y ahí le pueden configurar el volumen. Ya, voy a continuar. Entonces, tenemos el relleno con degradado, ¿cierto? Vamos a pasar ahora relleno con imagen o textura. El relleno con imagen o textura me permite a mí cargar una imagen desde internet. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desde el botón archivo puedo seleccionar una imagen, ¿ya? Desde alguna carpeta, e insertarla. Lo que vamos a hacer ahora es insertar una imagen en línea. Presionamos el botón en línea y podemos buscar directamente en internet una imagen. Fondo de PowerPoint. Seleccionamos una imagen, le damos clic, ¿no? Podemos seleccionar cualquiera. Insertar y listo. Ahí tenemos una imagen prediseñada, lista, que viene de internet. Para no tener que hacer este cambio, esta búsqueda diapositiva por diapositiva, en este caso tenemos 4, pero ¿qué pasa si tuviéramos 20, 30, 50 diapositivas? Lo mejor es que aplicamos el cambio del fondo y presionamos el botón que dice aplicar a todo. Y de esa manera, todas las diapositivas quedan con el mismo fondo. ¿Ya? Ahora, puedo hacerlo también con el relleno con degradado. Si le doy a aplicar a todo, me aplica el mismo degradado a todo. Ahí va. Ya, después vamos a ir aplicando lo que están mandando por el chat. Entonces, de esta manera nos evitamos el tener que configurar
diapositiva por diapositiva. ¿Quedó claro la parte del cómo configurar el fondo, cierto? Si me pueden responder por ahí en el chat. ¿Mm? Ya, súper. Ya, vamos a pasar a otros elementos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar los textos. ¿Ya? Voy a cambiar un poquito el... Me voy a quedar con ese que es un poquito más suave. Ya. ¿La puedes repetir, porfa? Repetir qué cosa, Madeleine. Y Evelyn me pregunta si la escritura lateral puede ser todo en mayúscula. Ya, vamos a empezar desde ahora ya a aplicar ciertas prácticas. Lo ideal sería que no escriban todo en mayúscula. ¿Ya? Que lo empiecen a aplicar bien. Primera letra en mayúscula y el resto normal. ¿Cómo inserté fondo? Me dice Madeleine. El fondo, desde clic derecho, formato del fondo, aparece el menú lateral. ¿Ya? Lo voy a cerrar, clic derecho, formato del fondo, ahí aparece. Y ahí puedo comenzar a aplicar. Relleno sólido, ¿cierto? Selecciono un color, relleno con degradado, que es el que ya tenía, y relleno con imagen. Y una imagen la busco desde imagen en línea. De esa manera puedo insertar los elementos del fondo de diapositiva. Yo me había quedado con relleno con degradado. Vamos a cambiar el degradado otra vez. Ya. Aplicar a todo. Listo. Me voy a quedar con ese. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a configurar los textos. Para configurar los textos, que ya tengo algo escrito, voy a ir a la pestaña Inicio y voy a ir seleccionando cuadro por cuadro, texto por texto. Esto no hay otra manera de hacerlo, hay que hacerlo uno por uno. Entonces, le voy a cambiar el tamaño, el tipo de fuente, que es el tipo de la letra. Le voy a poner... ¿dónde está? Century. ¿Ya? Y los demás textos van a quedar en Cambria. Yo le recomiendo que generalmente trabaje con un solo tipo de fuente, una sola. ¿Ya? Todo puede quedar en Arial, todo en Times New Roman, todo en Cambria. Si quiere hacer algún cambio de tipo de letra, lo que estoy haciendo sería lo ideal. Los títulos en un tipo de letra y el texto en otro formato. Pero eso a lo mucho. Los títulos los voy a dejar con la opción de negrita y subrayado. Entonces, voy a ir a la segunda diapositiva y voy a hacer lo mismo. Selecciono el texto, letra tipo Century, en negrita, subrayado. El cuadro de texto lo vamos a dejar en Cambria y listo. Vamos por el tercer cuadro, letra Century, negrita, subrayado. Cambria. De esta manera configuro y estandarizo mi presentación. Lo más que podría hacer para, digamos, conservar estos cambios, estos formatos, sería que yo duplicara la diapositiva, que la copiara. La copio, la pego y le cambio los textos. Es como una de las pocas maneras de conservar la configuración, pero si no tengo que hacerlo diapositiva por diapositiva. Ya. Ahora, de esa manera configuro el texto, el tipo, el tamaño, acá tengo el color, ¿ya? De esta manera puedo cambiar el color de las letras, y tengo negrita, subrayado y la cursiva. ¿Qué vamos a ver también? Los elementos del párrafo. Por ejemplo, si yo reviso la primera diapositiva, el título está al centro. Lo ideal sería dejar los títulos al centro. ¿Cómo pongo el título al centro? Selecciono el texto y en el grupo párrafo le doy ajustes de línea. Tengo izquierda, centro, derecha y justificar. En este caso vamos a utilizar centrar. Entonces voy a centrar todos los títulos.
Mostrar y centrar. Listo. De esa manera centré todos los títulos. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, cierto? ¿Ninguna duda, consulta, pregunta? Ya, súper. Gracias. Gracias, Javiera y Madrid. Nayaret, Evelyn, gracias. Ya, entonces, eso para la configuración del texto no tiene mayor complejidad. ¿Qué es lo que vamos a configurar también desde el grupo párrafo? Tenemos los ajustes de línea para los párrafos que están en los cuadros. Los párrafos generalmente van en justificar, para que queden con una alineación perfecta, ¿ya? Que quede simétrico, que quede cuadradito. De esta manera el texto se ve más ordenado, ¿ya? No se ve tan disperso. Lo otro que podemos hacer es darle interlineado, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Selecciono el texto, en el grupo párrafo tengo el interlineado, que me sirve ¿para qué? Para darle un espaciado entre las palabras o entre las líneas de texto, pero sin tener que hacer salto de línea, ¿ya? Es cuando quiero hacer que el texto esté más separado, es su única función. ¿Ya? Este texto de la izquierda no tiene salto, no tiene interlineado, y este sí tiene interlineado. Listo. Eso es con el interlineado ajuste de línea. Ya. Lo otro. Si ustedes se fijan acá, dice PowerPoint, ¿cierto? Y tiene estos puntitos. Esos puntitos se conocen como viñetas. Las viñetas me permiten a mí establecer algún icono para poder delimitar en formato de lista, ya que es lo que tienen que hacer ustedes en la tarea, listar los elementos de alguna cosa. En este caso yo estoy listando las características del PowerPoint y de las presentaciones de Google. Entonces, las características del PowerPoint las listo con un cuadrado, mientras que las de presentaciones de Google las voy a enumerar con letras. ¿Ya? Las voy a listar con una letra hacia abajo. Listo. Ahí estaríamos con el formato estándar, digamos, para una presentación del texto, desde el punto de vista del texto. Tenemos las alineaciones, el tamaño, centrado los títulos, el mismo tipo de letra para todos los textos, ¿ya? A diferencia de los títulos. ¿Qué nos quedaría ver ahora? La pestaña Insertar elementos. Para insertar elementos, vamos a ir a la pestaña Insertar. Desde la pestaña Insertar podemos insertar imágenes, formas y los word art. ¿Ya? Estos son como los tres elementos principales que uno puede insertar para hacer una buena presentación. Entonces, voy a pinchar en la pestaña Insertar, Imágenes, y desde aquí puedo insertar imágenes que están en mi computador. Supongamos, están haciendo una presentación sobre fichas que tomaron en la sede social, ¿cierto? Hicieron una convocatoria para poder hacerle la ficha a cada familia. Y si quieren poner las fotos de alguna familia como fondo en la imagen, ¿ya? Quieren insertar las fotos de las familias, lo pueden hacer desde acá. Lo otro es que busquen imágenes en línea. Damos clic en imágenes en línea y podemos buscar logo de nuevo PowerPoint. Listo. Ya, cuando yo busco las imágenes desde acá, esto lo puedo hacer en el Windows 2000, en el Office 2003 y 2016, ¿ya? Las otras versiones anteriores no se puede. ¿Qué es lo que hago? Selecciono una imagen, le doy insertar, ¿ya? Y ahí tengo una imagen para insertar en mi presentación. ¿Qué es lo que puedo hacer con esta imagen para configurarla? Esto es algo adicional, ya no es necesario, pero sí puede ser bastante útil. Le doy clic a la imagen y cuando está seleccionada, en la pestaña Formato, que aparece acá arriba, tengo los formatos de la imagen. Puedo cambiarle los efectos, ponerle, por ejemplo, un giro en 3D, ¿ya? Con un iluminado de color amarillo,
y agregarle un bisel, ¿ya? Como para darle volumen a la imagen. Ahí ustedes tienen que ir probando las configuraciones que ustedes quieran, las que les parezcan más acertadas, ¿ya? La que le genere la mejor apariencia a la imagen. Lo otro que podemos insertar son las formas. Desde la pestaña Insertar tenemos las formas. ¿Para qué nos sirven las formas que tenemos acá? Nos sirven para poder hacer diseños de diagramas, por ejemplo, mapas conceptuales, mapas jerárquicos, etcétera, etcétera. Generalmente cuando uno tenía que hacer un mapa conceptual, ¿qué hacía? Lo descargaba de internet, lo llevaba al Paint, le borraba las cosas y lo hacía medio raro ahí entre lo que sacó de internet y lo que necesitaba usted. ¿Qué le recomiendo yo? Utiliza las formas que están acá arriba, usadas recientemente. Por ejemplo, vamos a utilizar el rectángulo, lo dibujo, le cambio el color a verde o naranja, lo que usted quiera, lo voy a copiar, ¿ya? Ahí tengo 3 rectángulos, ¿sí? ¿Cómo puedo unir estos elementos ahora? Pestaña Insertar, Formas, Líneas, y tengo conector angular de flecha. Lo selecciono, me posiciono en el rectángulo y dibujo de un rectángulo a otro. Le voy a cambiar el color y el grosor. Listo. Pestaña Insertar, Formas, conector angular de flecha, dibujo, le cambio la forma, grosor de 3 puntos. Ahí está. Listo. De esa manera uní los elementos. Le doy doble clic y puedo escribir gerente general, jefe de ventas, jefe de atención al cliente. Y con eso tengo mi diagrama jerárquico. Con esto ustedes podrían hacer sus propios diagramas sin tener que estar luchando en internet encontrando una imagen que les sirva. ¿Ya? Lo último que nos está quedando, voy a hacer una nueva diapositiva. Lo último que nos va quedando son los WordArt, ¿ya? Que yo puedo seleccionar el WordArt. La única ventaja que tiene esto es que me puede generar un texto un poco más divertido, ya un poco más llamativo. Por ejemplo, voy a seleccionar este y voy a escribir texto de práctica. ¿Ya? Listo, ahí está el texto. Lo selecciono y puedo configurar desde la pestaña Formato. Tengo 2 configuraciones. El primer campo de configuración es para el cuadrado. Le puedo poner otro color de relleno para resaltarlo, un contorno de forma y le puedo poner efectos de forma, por ejemplo, rotación en 3D y girar el cuadro completo. ¿Ya? Lo otro que puedo hacer sí, Dora. Esto es como el resumen de la PPT que lo estoy haciendo de manera visual para que sepan dónde está cada cosa y cómo funciona, para que no esté solamente el texto. Ahora, de esta es la manera en la que se hace el ejercicio de la tarea acumulativa, ¿ya? Entonces, selecciono el texto y en el segundo campo, ya del estilos WordArt, puedo configurar el texto en sí, las palabras, las letras. Le puedo cambiar el color, lo voy a dejar en azul, con un contorno verde, y le voy a poner un efecto de reflexión, ¿ya? Que esté como espejado. Voy a cambiar el color para que quede en amarillo. Ahí está. Ahí sí. ¿Ya? Y con eso puedo configurar tanto el cuadro de texto como la palabra en sí. Si le quito la configuración sin contorno, le voy a quitar las cosas al cuadro de texto
y me queda solamente la palabra configurada, ¿ya? Entonces puedo configurar tanto el cuadro ese de líneas punteadas como las letras en sí. Eso es lo que tienen que saber principalmente de la pestaña insertar. Cómo manejar las imágenes, las formas y los word art. El resto es adicional que le puede brindar una mejor ayuda, pero con esto ustedes pueden hacer elementos básicos para una presentación, ¿ya? Entonces, recapitulando. Lo primero siempre el fondo. Después de configurar el fondo vamos agregando los cuadros de texto, ¿ya? Siempre con los cuadros de texto porque en función del cuadro yo puedo saber en qué diapositiva o en qué posición van a ir las imágenes, ¿ya? Inserto las imágenes, dibujo mis recuadros, mis diagramas, mis mapas conceptuales, los configuro y con eso estamos listos, ¿ya? Eso sería. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? En presentaciones de Google se puede hacer la tarea, la única diferencia es que las opciones van a estar en otra parte, ¿ya? Por ejemplo, yo le estoy explicando que usted inserte una imagen, yo no le voy a pedir que le haga esta configuración a la imagen, no le voy a pedir que le ponga giro en 3D ni esas cosas. Pueden hacer todo lo mismo que están haciendo en Google Drive, del Office en el Google Drive, casi lo mismo. Naya, el profe, ¿da igual el orden de las imágenes? Sí, da lo mismo, no tiene importancia, ¿ya? A menos que usted quiera hacer como una secuencia con las imágenes, pero para esta tarea da lo mismo. Buena pregunta, Brittany. La tarea solo al aula virtual. La tarea se sube solo al aula virtual. ¿Hasta cuándo tienen entrega? Domingo 19. Tengo que cambiar la fecha, ¿ya? Así que le cambio la fecha de entrega para que no la suban todavía, para que la tarea no aparezca como atrasada. Le subo la fecha y con eso ustedes pueden empezar a subir su tarea. ¿Qué le recomiendo yo? Practíquela, revísela y por último suba a la mañana, ¿ya? Yo de todas maneras debería dejar el cambio hecho hoy día en la noche. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, duda? Los resultados de todo. Primero voy a partir con las pruebas esta semana y la tarea yo creo que el fin de semana, las tareas acumulativas, ¿ya? El video grabado va a quedar en YouTube, ya les voy a mandar el link por correo y al aula virtual,